Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos sean a este culto de acción de gracias. Queremos dar gracias a Dios por este año que termina. Gracias porque Él estuvo con nosotros todo este tiempo, donde hubo dificultades, enfermedades, y Dios estuvo presente con nosotros, con su cuidado. Y también queremos pedirle por este año que viene, por este 2021, que de la misma manera Él esté con nosotros, con sus cuidados. Su palabra de Dios dice en el Salmo 91, los que viven en el amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa, Él te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y en esto confiamos, en que Dios nos cuidará, así como hasta este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, por este año, Señor, por este 2020, Señor. Tú estuviste en cada momento con cada uno de nosotros, Señor, con tus cuidados. Y gracias a ti, Señor, estamos aquí alabándote, Señor. Gracias, Señor. También queremos ponernos en tus manos, Dios, en este próximo año que viene, Señor, que tú, de la misma manera, Señor, tú estés con nosotros, Señor, como hasta ahora. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que tú te agrades de él, Señor, y gracias, Señor, por todo. Todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Año tras año tú has sido refugio mío, esperanza mía, en ti confiaré. Mi refugio eres tú, de la angustia me guardarás, con cánticos me sostendrás, pues yo nunca he visto un justo olvidado, ni a su descendencia que mendigue pan. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
que mendigue, pues yo nunca he visto un justo olvidado, ni a su descendencia que mendigue. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Buenos días. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Primera a los Corintios 2:3. Buenos días, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde o mañana, ¿verdad? Porque hoy me ha tocado estar frente a ustedes para darles un pequeño testimonio, ¿verdad? De la vida que el Señor nos permitió en estos últimos meses, donde estuvimos pasando la familia por una prueba muy difícil. Mi hijo Heraldo por 5 años estuvo padeciendo una enfermedad terminal y él a los últimos meses se fue él haciendo más y más grave su situación, ¿verdad? Con muchos problemas de salud en su cuerpo. Sin embargo, el Señor maravillosamente, Él me levantaba y me daba fuerzas, ¿verdad? Para seguir adelante. Y yo le hablaba a mi hijo del Señor, que se acercara más a Él, ¿verdad? Que el Señor lo iba a sanar. Y entonces empecé a orar fuertemente al Señor, empecé a decirle que necesitaba que le diera un trasplante, que le diera la salud, que quería que hiciera, y yo clamaba al Señor con todo mi corazón, pero Él seguía dándome fuerza, seguía dándome su palabra, que no me olvidara de la palabra y que estuviera yo siempre orando y orando al Señor, así como Daniel oraba 3 veces, oraba yo, hasta que Él me detuvo un día y me dijo que esa oración más bien era para prepararme a mí, era preparándome a mí para el final de la vida de mi hijo. Fue algo tremendo, no lo podía aceptar, yo estaba muy atribulada, pero sin embargo yo me levantaba de ahí llena de paz y llena de regocijo de su palabra, de lo que Él podía darme, ¿verdad? Hasta que un día le dije: Señor, aquí está mi hijo, es tuyo, Señor, tú haz con él lo que tú quieras, haz tu voluntad en su vida. Y ese día le entregué yo la vida de mi hijo, y nuevamente Dios me dio paz a través de mis hermanos de la iglesia, a través de mi familia, de mis amigos. Ellos me mostraban que Dios estaba haciéndome fuerte y que Él estaba conmigo, ¿verdad? Siempre. Y por eso yo no puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Ustedes me ven, la gente me ve, porque me ven que no estoy acabada, llena de tribulación, con esa misma tribulación con la que estaba. Al contrario, yo estaba bien. Le doy gracias a mi Dios porque Él me levanta mi cabeza y Él está conmigo, y me regocijo en gran manera de todo lo que Él ha hecho conmigo, con su esposa, con sus hijitos. Todo lo que Él ha hecho es maravilloso, Señor. Gracias por eso, y porque yo tengo muchas cosas que decirles. No puedo extenderme tanto en esta hora, pero Dios sabe mi corazón, que está lleno de gratitud hacia Él. Dios los bendiga. Gracias por escucharme, hermanos. Dios los bendiga. Y dice así su palabra: para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, somos la familia Bocardo García. Este año ha sido un año difícil, no nada más para nuestra familia, ha sido un año difícil para el mundo completo. Y les queremos compartir nuestra vivencia, queremos compartirles cómo Dios renovó nuestra fe, cómo Dios nos trajo en alegría otra vez, cómo Dios hace presencia en cada momento y en cada lugar, aunque los momentos sean difíciles. Estuve enfermo, nosotros tuvimos COVID en marzo, fuimos de los primeros. Cuando yo llegué al hospital había solamente 27 contagiados en Nuevo León. Quiero pensar que yo fui el 28 y ella el 29. Y
pues llegó de una manera inesperada, como llega a todas las familias. Nosotros, primero me dijeron que tenía enfermo de la garganta, 2, 3 días más tenía influenza, ese era el diagnóstico. Y el día 18 de marzo me internaron en el Hospital San José y fui el segundo con coronavirus. Yo me fui al hospital, ella se quedó en casa, ella tuvo bronquitis. Y nosotros tenemos un pequeño negocio en donde somos empleadores. Y no nada más el COVID estaba haciendo de las suyas en ese momento, sino que la pandemia vino a estropear muchas empresas y a destruir muchos empleos y a nuestro negocio también le tocó, ¿verdad? Y ella vivió la enfermedad y aparte vivía cómo se empezaba a desmoronar el negocio. Yo la primera semana no recuerdo nada en el hospital. Yo quiero pensar que estuve dormido todo el tiempo, tenía mucha fiebre, algo pasó, no recuerdo nada. Y la segunda semana, cuando ya tuve conciencia, vino un enfermero. Y yo me sentía mal, cada día me sentía peor. Hoy me sentía mal, mañana me sentía peor. Pasado mañana me sentía muy mal. Y el enfermero era como un ángel porque llegó y le platiqué que yo era cristiano bautista y él era bautista también. Y en el pizarrón del cuarto, en donde apuntan el nombre del doctor y la enfermera, él apuntó una frase de la Biblia. Y entonces yo la leía. Todo el tiempo me sentía muy mal y la leía. Al siguiente día llegó en la mañana, yo no podía abrir bien los ojos todavía. Y llegó en la mañana y me dijo, Rafael, son las 8 de la mañana, hay que orar, vamos a orar. Y él oró por mí. Yo recuerdo que yo no tenía fuerza para abrir los ojos. Y oró de una manera en que renovó mi fe en ese momento. Y me decía, dime amén, Rafael. Y yo no podía hablar. Y le decía, amén. Más fuerte, dime amén. Amén. Más, Rafael, amén, amén. Y todos los días a las 8 de la mañana llegó en punto. Y lo primero que me decía es, despierta, despierta, vamos, hay que orar. Y yo oraba y cada vez me sentía peor, tenía más fuerza para orar. Yo le platico a la gente, estar tan enfermo hace pensar a uno que es como un sube y baja en la fe. Te renueva en la mañana y en la tarde la traes perdida. Y eso renovaba mi fe. Escribió frases de la Biblia en un pizarrón. Me pidió que yo dijera una y yo dije, sí, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y llegó un momento en que sentí que moriría. Ese día preguntaba por qué estaba tan cansado y tan enfermo. Y alguien me dijo que estaba vivo. Y me sentí vivo desde ahí y mi fe no volvió a titubear. Y les voy a compartir en Romanos 8, del 38 al 39, la palabra de Dios, en donde nos demuestra que el amor de Dios está con nosotros. Dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni el porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos será separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hubo, después de esto que viví, no ha habido nada que haga titubear mi fe. Me siento renovado. Dios pone estas pruebas. No sabemos por qué Dios obra así, pero a nuestra familia nos ha estirado las orejas y nos ha hecho renovar nuestra fe día tras día. Nosotros somos una familia creyentes, nos hemos convertido en una mejor familia. Y con cada prueba que Dios nos manda, nuestra fe se fortalece. Nos da gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes y nuestra experiencia. Les deseamos mucha suerte y feliz año nuevo.
Buenos días, mi nombre es Alejandro Auces, soy padre de 6 hijos, mi esposa Belén López. Mi ocupación es comerciante, tengo una pequeña compañía comercializadora. En este año 2020 pues había muchos proyectos económicos también y compromisos. Y como se vio a principios del año, el problema de la pandemia hizo que muchos clientes cerraran sus comercios, que cerraran y al final pues no teníamos la forma para hacer negocios. Pero en medio de este inicio de año estuvimos orando y buscando en el Señor dirección para afrontar esta situación tan complicada, porque no veíamos la manera de cómo salir adelante. Mas sin embargo, creemos que el Señor nos escuchó, estuvimos orando y en medio de esa angustia, de ese panorama que se presentaba por medio del COVID, no sabíamos qué hacer y orábamos buscando la dirección en el Señor, en su palabra. Mas, sin embargo, en medio de nuestra oración pudimos palpar un versículo en el cual me motivó para seguir buscando del Señor, dándome fortaleza. En el Salmo 50:15, el Señor dice en su palabra: «E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás». Para mí fue algo muy fortalecido en ese tiempo, recuerdo muy bien, porque vi cómo el Señor, sentí que me hablaba por medio de ese versículo, lo cual eso me dio fuerzas para empezar a buscar más de Él. Me fui fortaleciendo más en su palabra y de esa manera seguí buscando día tras día la dirección en este andar. Después, siguiendo orando otros días, llegó a mi mente un versículo que seguramente lo recuerdas, Jeremías 33:3, que dice el Señor en su palabra: «Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Y en medio de ese sentir con el Señor, en esa relación con el Señor, buscaba en Él la paz primeramente y buscaba en Él la dirección que tengo que hacer. Y cuando estaba con Él en esa oración, le decía: «Señor, ayúdame, necesitaba de tu ayuda». Estando yo ya en esas circunstancias, de pronto me habla un cliente de esos que no alcanzaron a cerrar y me dice: «Consígueme algo, un producto». Y no sabía cómo conseguirlo, no sabía yo ese producto, nunca lo había manejado. Y empecé a buscar personas que me pudiesen ayudar y le pedí al Señor que pusiera personas buenas que me enseñaran a hacer algo. Y así fue. El Señor escuchó mi oración, el Señor escuchó mi clamor. Y entonces empecé a aprender cosas que no conocía y empecé a sentir una paz más fuerte todavía, porque sentía que Dios me había escuchado y que su palabra me había fortalecido, la palabra que yo leí aquí. Entonces de ahí empecé a trabajar, a luchar y esforzarme en todo lo que Dios estaba poniendo en mis manos. Algo que me llenaba de gozo era que estaba recibiendo la bendición de Dios, que estaba teniendo cosas que yo no conocía y ahora aún más que estaba pudiendo palpar su misericordia en mi vida. Hoy estoy aquí para la gloria de Dios. Pudimos celebrar estas fechas en paz, pero solo fue por gracia de Dios y la misericordia de Dios. Hoy te puedo decir que fue un año hermoso para mí y mi familia, porque pude palpar y saborear, en medio de todas estas circunstancias tan difíciles de este año, cómo la bondad y la misericordia de Dios llegó en mi vida y en mi familia. Para este 2021, no sé qué vaya a pasar. No sé si vaya a tener abundancia o escasez, pero lo que sí estoy seguro es que Dios nos escucha. Lo que Dios nos escucha si clamamos a Él y buscamos dirección en Él. No sé qué es lo que estés pasando tú,
Pero sin duda alguna Dios te escucha y Dios te está viendo y Dios está esperando que tú le hables. Busca la paz en el Señor, porque esa es la verdadera paz que podemos tener. Te deseo que tengas un feliz fiestas del 2020 y que tengas un año 2021 lleno de prosperidad y de paz, de amor y de la presencia de Dios todos los días de tu vida. Dios te bendiga. Tres preciosos testimonios que nos hablan de la fidelidad de Dios y de cómo la palabra de Dios moldea, da esperanza y nos hace mirar a Cristo aún en medio de estas experiencias. Dice la Escritura, y sabemos que a los que amamos a Dios, déjenme leerlo así, en esta forma singular, plural, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Padre, dirígenos en este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por todo lo que pasó en este 2020 y haznos mirarte, Señor, como el mismo poderoso gigante, el mismo precioso pastor que eres para este año que viene. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Cada vez que leemos estas palabras nos pudieran parecer preciosas, pudieran parecernos como alentadoras, pero no sé si le ha pasado que una vez que la prueba quedó ya atrás, se diluye la verdad de este texto, tan socorrido, tan memorizado, pero que solamente se echa mano de él cuando se pasa por la prueba. Pero sabe que este texto nos habla mucho de quién es Dios y de lo que Dios hace. Todas las cosas funcionan, todas las cosas Dios las está trabajando, dice, para que vayan enfocadas hacia el bien que Él tiene para nosotros, el plan que Él tiene para nosotros. Antes el apóstol Pablo dijo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Está hablando que el Espíritu Santo conoce todas las cosas y luego dice que conoce todas las cosas de mi corazón y del suyo. Y luego dice que conociendo todas las cosas de nuestros corazones, lo que hace es tomar e interceder a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pensando. Y entonces viene lo que nos gusta leer. Así que entonces sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, esto tiene que ver más con Dios que con mi sufrimiento. Y qué bueno, porque si primero fuera mi sufrimiento, seguramente me volvería un hombre o una mujer que me gusta rumiar mi tristeza para que otros se compadezcan de mí y finalmente yo soy el centro de atención de todo aquello. No, esto tiene que ver con el Señor, porque cuando dice la palabra que todas las cosas se conjuntan y funcionan para el bien que Dios tiene diseñado para nosotros, el apóstol Pablo está diciendo porque el Espíritu Santo está escudriñando los corazones, porque el Espíritu que el Señor envió a nosotros, que nos revela siempre la verdad de Jesucristo, no pasará de largo en medio de lo que estamos viviendo. Sí, este 2020 fue un año difícil, esto es cierto, y hemos comprobado nosotros los discípulos de Cristo que no estamos exentos del estrés laboral, no estamos exentos de todos los cambios que deben haber sucedido en nuestras casas, de parar, de cerrar el templo, la oficina. No estamos exentos de los desafíos que ha resultado una nueva manera de llevar la economía en las casas, de accidentes, de enfermedades, de duelos. Acabamos de escuchar a 3 de nuestros amados hermanos hablar de sus circunstancias, pero en todo podemos comprobar cómo dice la palabra,
todo ha redondeado, ha ayudado para el propósito de Dios en nuestras vidas. Sufrimos como cualquier otra persona, ¿no? Y en algún lugar del mundo también los cristianos sufren más que otros por la persecución por causa del Evangelio. Pero ¿qué debemos entonces expresar para cerrar este 2020? Dice el texto, y voy a compartir con ustedes dos cosas. La primera, nada de lo que está pasando será en vano. Y nada de lo que está pasando será tan malo como para que Dios se vea ajeno, indefenso en su propósito, porque se atravesó esa circunstancia, ese drama, ese sufrimiento en su vida y en la Biblia. Dios no es responsable de nuestro mal. Dios no es responsable de nuestro mal. Muchas veces nosotros nos ganamos todas aquellas consecuencias que luego tenemos que vivir en medio del sufrimiento. Otras veces el enemigo conjunta todas aquellas circunstancias para que nosotros desviemos la atención de nuestra fidelidad a Dios. Dios no es responsable de nuestro mal, pero inclusive el mal y el sufrimiento no escapan de la mano de Dios sabia y que conduce a algo mejor que a nosotros mismos. Así que cuando dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien, va a incluir todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo dice allá en Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento y los padecimientos, el apóstol Pablo los está vislumbrando, ¿no? Como parte de la vida cristiana. En un mundo lleno de esa espera dolorosa para que Cristo ya venga y redima todas las cosas, nosotros estamos ahí inmersos en ese padecimiento de este mundo y de esta sociedad que cada vez más se corrompe. No, por favor, en el nombre de Jesús, viva apasionadamente el sufrimiento para que esto le reditúe a usted en una reflexión espiritual, en un tiempo de búsqueda al Señor y de confesar a Cristo y su confianza en Cristo en medio de estas situaciones. ¿Por qué? Porque luego la tendencia carnal nuestra es que en medio del sufrimiento es escaparnos, ignorar más esto para que no nos haga más daño. Y dice la palabra, todas las cosas que nos pasan tienen un propósito de bien por lo que Dios está diseñando para nosotros. Piensa entonces que cuando usted está hemos pasado por esto, recuerde cómo José le dijo a sus hermanos, ¿saben qué? Ustedes querían mi mal, pero Dios lo transformó para mi bien. Sí, tal vez fue lo peor que pudo haberle sucedido a José. No fue la cárcel, no fue la acusación falsa, sino fue sus propios hermanos contra él. Pero José llega a una conclusión. A través de esto, Dios trajo un bien. Y también un bien para bendecirlos también a ellos, como nos cuenta la historia de la Biblia. Hermanos, hermanas, consideremos que este 2021 podamos nosotros decirle, Señor, lo que venga, pero que se cumpla tu plan y tu propósito en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínese usted que yo no quisiera eso. Yo no quisiera pensar que el control de la vida lo tengo yo y que finalmente voy a tener que dirigir mi vida siempre sin Dios y teniendo que padecer o teniendo que reducir todo a las consecuencias de lo que yo decido. Esto tiene que ver con el Señor. Y luego dice la Escritura, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos deja una clara verdad de que todo va a ayudar para el bien, porque está hablando a nosotros los creyentes, al que el Espíritu Santo está escudriñando nuestros corazones, al que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que Cristo y la palabra no falte. Ahora dice la Escritura, pero recuerden por qué puede ayudar para bien. Recuerden por qué esa conducción de Dios. Y entonces dice, porque Dios nos ha llamado a su propósito. Dios nos ha llamado a su propósito,
¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Enseguidita Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros, a los que todas las cosas nos ayudan a bien, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos compró, nos redimió, y entonces dice que nos diseñó ahora para que nosotros fuéramos creciendo, fuéramos cada vez más desarrollando por el Señor en nuestras vidas, dice, a la imagen de su Hijo, para que sea el primero entre todos. La alabanza la merece el Señor. Este es el otro punto. La gran disyuntiva de cómo nos va a ir este año no está reducida a una vacuna o a un buen presagio en la economía mundial o nacional. Lo que significa para nosotros los creyentes es que Dios tiene en su mano nuestras vidas, y tiene en su mano nuestras vidas con todo lo que implica el 2021. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ahora nuestras vidas en sus manos tiene un propósito, que todo ayude para que nuestro carácter y nuestra vida cada vez más se conforme a la imagen de Jesús. Así que yo quisiera invitarle, hermano, que cuando se presente en estos primeros días del 2021 el horizonte incierto de este próximo año, y cuando podamos preguntarnos qué va a suceder con tantas noticias que hay, no descuidemos la sabiduría y el sentido profundo que hay en la Biblia para nosotros. Que todo lo que nos está pasando, todo lo que nos llegue a suceder, Dios lo está dirigiendo a su propósito de llevarnos a Cristo y de crecer a esa imagen del Señor Jesús. Termino diciendo dos cosas. La primera es que entonces no nos preocupemos de más. Así dice la palabra, que todo va a ayudar para bien, porque nosotros estamos viviendo bajo ese propósito de Dios. Tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo afecto de Dios por nosotros, y entonces quiere decir que nuestros deseos de antes, pecaminosos, ausentes de Dios, se están cada vez más transformando al corazón de Dios y a lo que Dios nos revela en su palabra. Por eso no nos preocupemos de más. Enfoquemos nuestra vida diaria en el Evangelio de Cristo. Enfoquemos nuestra vida diaria al Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de leer. Que todas las cosas ayudan a bien, porque hemos sido llamados por un propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesús. Mi carácter, mis decisiones, la ruta de mi vida, cada vez más a lo que el Señor Jesús desarrolla, quiere de mi vida. Y finalmente, la otra que termino así es que cada año, leí que cada año cuando en la Pascua judía que se celebraba y todavía se celebra, cuando muchos en aquel tiempo antiguo viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, al despedirse las familias judías se despedían con una frase que era conocida por todos ellos: el próximo año en Jerusalén. Esa era la forma en la que se despedían. Nos volvemos a ver el próximo año en Jerusalén. Para ellos con un significado en el que ahí mismo en esa ciudad o en la ciudad celestial, cuando el Mesías para ellos venga y ponga a Jerusalén de nuevo en el centro de la historia. Pero para nosotros los creyentes, me gustó mucho esta frase porque significaría que el próximo año nos veremos en esa Jerusalén celestial. Si Dios nos llama antes, en este 2021 o cuando sea, usted y yo en algún momento nos volveremos a ver allá en la eternidad. Pero dos, tiene un sentido precioso, porque significa que los cristianos deseamos celebrar. Cada vez que nos encontramos o nos separamos, deseamos celebrar nuestro futuro en las manos de Dios. Cantar y celebrar que nuestra confianza está en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Que el próximo año nos encontremos en Jerusalén, nos encontremos en la ciudad de Dios, en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios para nosotros. Feliz año nuevo
en el 2021 es una frase optimista, positiva. Una frase como estas, como la que acabamos de leer en la Escritura. Feliz año nuevo, porque todas las cosas ayudarán para nuestro bien, porque hemos sido llamados al propósito de Dios, que es vivir para Cristo, ser más semejantes a Cristo. Y entonces aseguraremos que el 2021 no será sin enfermedades o sin accidentes o sorpresas, sino que todo será siempre precioso, porque Dios estará a nuestro lado, frente a nosotros, detrás de nosotros. Por eso, mis amadas y mis amados hermanos de la iglesia, gracias al Señor por todo lo que nos pasó en este 2020 y seguramente bendición asegurada, bendición afirmada, porque el Señor seguirá cumpliendo su propósito en nosotros en este 2021. ¿Oramos? Así que, Señor, decimos como el salmista lo decía en tu palabra, Señor, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Quédate con nosotros, Padre, en cada día de este año que está por iniciar. Señor, empújanos, Padre, a mirarte en las circunstancias en las que se avecinan a vivir. Estamos bien seguros que así como nos demostraste tu gracia y tu misericordia, cuando pusiste a Cristo en la cruz y cuando tu propio Hijo, Señor, ha estado intercediendo por nosotros allí junto a ti, estamos seguros que esto mismo va a suceder en el año 21. Señor, cuando venga la vacuna, cuando podamos salir a las calles y podamos integrarnos a la vida pública, Señor, podamos vivir de la misma manera, con las mismas lecciones que tú nos has concedido en este año difícil. Tú eres el Señor y has tenido de nosotros gracia y has tenido de nosotros misericordia. Por eso, Padre, te pedimos tu ayuda para todo tu pueblo. Guíanos, Señor, tómanos como el pastor que eres y las ovejas que queremos ser tuyas, Padre. Métenos al redil por la puerta que es Cristo siempre y haznos, Señor, aprender de tu palabra. Así como lo decía Rafael Bocardo, cuando abría los ojos en esa cama de hospital y veía esos textos bíblicos en el pizarrón. Así como Alejandro Auces, en medio de la escasez del trabajo, se metía a la palabra a buscar dirección tuya. Así como Ludi, Padre, se tomaba de tu palabra para obtener fuerzas y consejo y consuelo en medio de la pérdida de su hijo. Haznos a nosotros ser esa misma iglesia, tomados de ti, buscando consejo en tu palabra. Y que este 2021 sea año tuyo en nosotros, haciendo tu voluntad. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Un abrazo para todos. En ti confiaré, mi refugio eres tú. De la angustia me guardarás, con cánticos me sostendrás, pues yo nunca he visto un justo